me tocó a mí el privilegio de compartir. Es tremendo, hermanos, la responsabilidad. Y lo siento, hermano, la verdad que el anhelo de mi corazón es lo que oraba, que no sean mis palabras, sino sus palabras a través de mí, hermanos. Y creo que a un corazón hambriento, a un corazón necesitado, Dios le da. Dios le da. Entonces, que pueda haber ese corazón en nosotros, hermanos, no importando el vaso, que puedan ver a Cristo. Amén. Entonces, hermanos, a la luz de las Escrituras y viendo la condición actual del mundo, debemos poder reconocer que estamos en los últimos tiempos, que estamos en tiempos difíciles, y más si queremos ser cristianos genuinos, que queremos de verdad buscar al Señor, queremos guardarnos. Son tiempos donde tenemos que agarrarnos del Señor y estar ahí presionando. Hermanos, viene una grande gloria y debemos creerlo. Así es, viene una grande gloria y debemos poner mucho cuidado cómo está nuestra vida espiritual. Estar vigilando y revisando cómo están nuestros muros, cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras actitudes, pensamientos, acciones. ¿Hemos perdonado o hay algo que guardamos en contra de otro hermano? ¿Estamos cumpliendo los requisitos que hay que tener para poder participar de esa gloria venidera? Y hermanos, hace unos meses, y tengo hasta la fecha exacta, el 25 de agosto del año pasado, aquí se transmitió una prédica del hermano Marvin Byers que se llamaba Dios es tu respuesta hoy. Y los animo, hermanos, si no lo han escuchado, está en nuestro canal. Lo digo porque fue un mensaje muy especial. Yo creo que el Señor me estaba hablando en ese día a mí y yo creo que a toda la iglesia. Y bueno, lo quería animar. Y en ese día que yo estaba tomando notas, yo puse en la parte de arriba, como para recordarme algo importante, un título. Y ese es el título de este mensaje hoy, que es que no seamos hallados cobardes. Y es un poco fuerte esa palabra, y es así, es algo muy serio para el Señor, y que no seamos hallados cobardes. Y les voy a explicar más adelante por qué. Pero quisiera que por unos momentos pensemos en la grandeza de Dios. Pues a veces, hermanos, como que se nos olvida quién es nuestro Dios, quién es nuestro Creador, quién es nuestro Salvador y el poder que hay en Él para hacer cualquier cosa. Y como dijo en Salmos 8, 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y Salmo 145, 3 dice, grande es Jehová y digna de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y en el mismo capítulo, versos 5 y 6, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Y eso es una área también, estamos publicando su grandeza. Para ustedes su Dios es grande. Y Jeremías 32, también 17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Y si vamos al verso 27, dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y sabemos que no hay nada difícil para Él. Entonces, amén, hermanos, sí, estamos iniciando un año nuevo. Yo creo que es un tiempo nuevo. Sabemos que en la iglesia están pasando cosas nuevas. Creemos que el Señor se está moviendo y seguirá moviéndose. Y debemos tomar decisiones, buenas decisiones, pasos. Les animo a todos que se pongan en serio con el Señor, porque como les decía en el inicio, en el principio, estamos en los tiempos finales, no podemos jugar con nuestra eternidad, donde estaremos para siempre. A veces tenemos los ojos puestos en lo temporal que es este mundo,
esta vida. Pero después de esta vida habrá una eternidad, habrá un infinito tiempo que no se acabará. Y tenemos que decidir, ahora es el tiempo, nuestras acciones y decisiones en este tiempo determinarán si estaremos en el cielo o el infierno. Y yo sé que el Señor está clamando, llamando a sus hijos a que se pongan en serio, que reconozcan, que no nos pase como en el tiempo de Jesús, que no reconocieron la venida de su Salvador. Y sabemos que por la Biblia, por las cosas que están sucediendo, que sí estamos en estos últimos tiempos. No, se nos va acabando el tiempo en esta tierra antes que el Señor venga. Y tenemos que tomar decisiones. Y yo les quería animar a que tomen buenas decisiones. Busquemos al Señor de verdad. Si queremos conocer al Señor de verdad, pongamos de nuestra parte. Él está esperándonos. Él está esperándonos. Pero a veces no nos damos cuenta, o dándonos cuenta, no damos puerta abierta a que el Señor pueda intervenir y pueda mostrarse a nosotros y que podamos tener encuentros. Si nuestras actitudes y nuestras acciones le estamos diciendo, Señor, mantente lejos de mí, Él va a respetar, porque servimos a un Dios que por amor a nosotros no nos obliga. Él quiere que el amor sea voluntario, ¿verdad? Que tengamos la libertad de escoger si lo queremos seguir o no. Y bueno, ya sabemos que debemos leer nuestra Biblia, pero lo hacemos, ¿verdad? Aunque sea un verso diario, un capítulo de Proverbios, hermanos, empecemos a tomar pasos, aunque sean pocos o pequeños, pero en la dirección correcta. Y aunque no entendamos lo que estemos leyendo, seamos fieles. Y Dios en su tiempo abrirá nuestro entendimiento y nos revelará sus secretos y sus tesoros que hay aquí. Pero si ni siquiera hacemos el primer paso, que es leerlo, el Señor no puede hablar a través de su palabra a nosotros porque no lo estamos leyendo. Seamos fieles en asistir a una iglesia, encontremos un lugar donde sabemos que están buscando al Señor, que las enseñanzas sean basadas en las Escrituras, que estén de verdad amando al Señor y buscándolo a Él. Y seamos fieles. Si creen en Dios, hermanos, este es el único requisito, creer en Dios y ser bautizados. Si hay personas aquí que creen en Dios y no se han bautizado, completen el proceso de salvación. Falta dar ese paso. Y ese paso va con el mensaje que les quiero compartir, porque es un acto de obediencia al Señor, de valentía, de mostrarle a todos que estamos tomando una decisión por Cristo. Entonces les animo que si creen en Dios y no se han bautizado, que tomen ese paso. Es necesario para ser salvos y completar la salvación. Den sus diezmos y ofrendas, hermanos. Es un tema que no les gusta que lo toquen en la iglesia, ni no, pero así a lo superficie lo quería mencionar, porque a veces estamos pensando qué cosas, al menos debiera ser así, meditamos, qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas me falta, y estas son las cosas que mencionando son unas de las vitales, ¿verdad? Los importantes, y uno de esos no robarle a Dios y saber de que Él solo pide el 10% de tu ingreso. Eso es todo, que es su dinero y no el nuestro. Entonces les animo a que vean lo que dice la Biblia y que sean fieles en esa área también. Si somos sus hijos y Él es nuestro Padre, a Él le pertenecen también. Y bueno, es para Él. Y hermano, que no seamos hallados cobardes, y quiero hablar un poco sobre eso. Otras traducciones utilizan la palabra, en vez de cobardes, como temerosos. Podría ser que estas palabras sean sinónimas. Si es así, ¿qué significa eso para nosotros? Que todos hemos sido temerosos en algún momento, que todos hemos sido o somos cobardes. No quiero pasar mucho tiempo en definiciones, pero sí nos ayudan a aclarar y poder reflexionar si nosotros también estamos en esa lista y desglosar lo que es ser cobarde para tener cuidado de no ser así, de hacer cambios, ¿verdad? Entonces, rapidito quiero mencionar algunos significados que encontré, muy interesante. La verdad que hay cosas que yo también aprendí y sigo aprendiendo. Pero cobardía o cobarde es falta
de ánimo y valor, pusilánime, sin valor ni espíritu. La cobardía es igual a como falta de fe, dice. Cobardes viene de la palabra griega dielos, que significa temor, miedo o amedrentado. Cobarde es aquel que no quiere sufrir ni padecer por causa de Cristo. Cobarde, esta es una definición en un diccionario bíblico, dice. Cobarde es el que niega el nombre del Señor para no incomodar a los que lo rodean. Cobardes son los que se retractan de la verdad para congraciarse con los pecadores. Cobardes son los que abandonan el camino de Dios porque el mundo parece más atractivo. Cobarde es el que no se identifica como cristiano para evitar burlas, para que no le abandonen sus amigos. Los cobardes son todo lo opuesto a valientes o decididos. No tienen valor para decir la verdad y defenderla. Dios quiere que todos sus hijos sean valientes en cumplir todo lo que está escrito en su palabra. Sean valientes en obedecer sus mandamientos, sean valientes en ir contra la corriente de este mundo sin retroceder pese a las tribulaciones. Personas que sienten miedo ante situaciones difíciles o muestran falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Y hermanos, en estos tiempos pudiéramos decir que es más fácil ser valiente, al menos en este lugar. ¿Por qué? Porque no somos perseguidos así como muchos en otros países que los matan por solo decir que son cristianos. Sí, ¿verdad? Por solo saber que tienen una Biblia les pueden hacer daño. Entonces, al menos para nosotros en el momento no es tan peligroso. Puede ser que más adelante sea así, pero al menos en este momento no es así. Y la palabra cobarde en la Biblia también, traducida del hebreo, se llama pacha y se refiere a la falta de valor, coraje y determinación. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando a no tener estas características. Él nos ha dado a sus hijos redimidos un espíritu de valentía y fortaleza en lugar de uno de miedo o cobardía. Hermanos, asegurémonos que seamos parte de los hijos redimidos, ¿verdad? Del grupo de los hijos redimidos, porque el Señor nos ha dado el espíritu de valentía y fortaleza, que a veces no lo tomamos. Hermanos, acompáñenme por favor, si pueden, a 2 Timoteo 1, 6 al 9. Vamos a leer esa porción. Segundo Timoteo 1, versos 6 al 9. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén, hermanos. Sí, no debemos avergonzarnos de dar testimonio del Señor y debemos avivar ese fuego del don de Dios en nosotros. No sé si les ha pasado, yo sé que a mí sí, que a veces, más si somos cristianos de muchos años, el Señor muchas veces pone a personas en nuestro alrededor, a veces en una tienda, a mí me pasó en una librería, y sentimos que debemos hablarles del Señor. Sentimos que tenemos que decirles algo. Y ha pasado de que no he obedecido y he callado. Y yo creo que yo no soy la única que a veces le ha pasado que sentimos, esta persona necesita del Señor, debiera decirle, ¿verdad? Lo que yo sé, lo que yo he pasado, lo que yo he sentido. Y a veces
por las prisas, las carreras, o las dudas, o los temores, o el miedo a la burla, o otras cosas, la cobardía, no lo hacemos. Y yo con dolor le he pedido perdón a Dios por esas veces que no he obedecido, pero no podemos quedarnos en que, bueno, fallé y fallo, sino tenemos que pedir perdón y seguir adelante. En la siguiente oportunidad que Dios nos dé, que seamos fieles en responder y dar y testificar. A veces decimos, son cosas mías, no sé qué decirle o cómo decirle, ¿quién soy yo para hablarle? A veces son las excusas que ponemos, hermanos. Pero hermanos, si somos sus hijos, ¿quién hay mejor para contarle a alguien más quién es y cómo es nuestro Padre Celestial? Nuestros hijos pueden describirle a alguien más lo que nosotros realmente somos. Si han vivido con nosotros o han crecido, ellos saben quiénes son sus padres realmente, no lo que puede ser que los demás conozcan. Pero si no conocemos bien al Señor, si no hemos pasado tiempo con Él, si no hemos tenido encuentros con Él, si no hemos sentido su presencia, si no hemos leído su palabra que nos revela su carácter, su personalidad, su forma de ser, su forma de pensar, ¿cómo podemos testificar también? ¿Me entiende? Por eso es lo importante de que busquemos al Señor, de que lo conozcamos. Así podemos también ser de bendición para otros. Hermanos, y en ese mismo prédica que yo mencioné, Dios es tu respuesta hoy, el hermano Marvin aclaraba algo que yo creo que fue bonito escucharlo porque no lo había escuchado así antes. A ver, ¿a quién le ha pasado a veces que al sentir desánimo se ha sentido mal, como que uno está pecando y es falta de fe y es incorrecto y no debe ser así? Yo creo que todos hemos sentido eso, de que cuando nos sentimos cansados o desanimados, nos sentimos mal. Y el hermano decía, estar desanimado es normal. Y me quedé, estar desanimado es normal. Y todo cristiano pasa por momentos de desánimo. Pero decía, estar desanimado es normal y no es pecado, decía. Pero me gusta esta parte, dice, pero debemos resistir el desánimo, si no, se vuelve pecado. Y eso es así. Si nosotros nos quedamos ahí, en ese desánimo, en esa actitud, en esa derrota, pudiéramos decir, y quitamos los ojos del Señor, eso sí se vuelve pecado. Entonces tengamos cuidado con el desánimo, que si vemos cobardía también tiene que ver con falta de ánimo, falta de valor. Entonces quería mencionar eso también. Hermanos, son 10 hojas, estoy por el 3 creo. No son 10, son bromas, pero ahí vamos. Ok, a veces también, yo sé que ha pasado, si quieren me acompañan, Isaías 49:4. No sé si lo puse en la lista de láminas, pero Isaías 49:4. Sí, vamos ahí. Okay. Isaías 49:4 dice, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Amén, hermanos, a veces nos podemos sentir así. A veces estamos esforzándonos, estamos buscando, estamos tratando y pareciera que en vano nos esforzamos. En vano vamos a la iglesia, a veces decimos, pero si no cambio, pero si no pasa nada, o no sentimos nada. En vano luchamos, pues sentimos que la carne puede aún más. Pero necesitamos animarnos en Cristo, es lo que quiero decirles a ustedes, es lo que yo siento que el Señor quiere decirles. Ánimo, nuestra recompensa vendrá. Y nuestra recompensa, si hemos sembrado bien en esta tierra y permanecemos, será gloriosa, será maravillosa y será por toda la eternidad que disfrutaremos eso. Entonces, que podamos escuchar al Señor hablándonos, animándonos y aún consolándonos en nuestros tiempos difíciles y tristes. Isaías 51:3, por tiempo yo creo que yo lo leo, no tienen que ir ahí al menos que quieran,
Pero dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y hay varias porciones en la Biblia que encontramos que el Señor está dando palabra de consuelo, de ánimo, diciéndonos que sigamos, que vendrá. El Señor va a bendecirnos y va a darnos de Él, que es lo más importante. Isaías 61, 1 al 3 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Señor quiere que quitemos el manto de luto, y como cristianos a veces sí, está la cruz, pero hay una gloria en esa cruz, que estamos muriendo a lo que nosotros somos y su vida está creciendo en nosotros. Debe haber gozo y alegría en nuestras vidas. Hay una paz cuando uno está caminando con el Señor que sobrepasa todo entendimiento. Y necesitamos buscar estar así, con una relación íntima con el Señor y levantar las cabezas y los hombros caídos. Amén, hermanos, que no seamos hallados cobardes. Dice su palabra que los cobardes, la consecuencia es ir al infierno. Podemos ir a Apocalipsis 21:8, ahí lo dice claramente, Apocalipsis 21:8. Varios yo creo que hasta lo conocemos de memoria. Y los del concurso bíblico del año pasado también. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de no ser hallados cobardes. Jesús es muy claro también que si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Y eso lo podemos conseguir en Mateo 10, del 26 al 33. Y solo voy a leer los últimos 2 versos, pero toda esa porción habla de eso. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negará delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, es como él dice, lo que sembramos, cosechamos. Y a veces no creemos que es así, ¿verdad? Creemos que podemos cosechar mal, hacer cosas incorrectas y nada va a pasar, pero no es así, es un engaño del pecado. Y tenemos que entrar a la realidad de los tiempos que vivimos y la situación que estamos, reconocer la condición nuestra, ¿verdad? Eso es lo primero. Cuando alguien está enfermo o está necesitado de algo, primero tiene que aceptarlo, tiene que reconocer que tiene esa falla, esa enfermedad, ese problema. Entonces eso es lo primero que hay que hacer, acercarnos a Dios y decírselo. Señor, estoy así. Señor, me siento así. Señor, estoy desanimado. Señor, estoy mal en esto. Y ponerse a cuentas, pedir perdón. Si alguien se burla de ustedes, hermano, si se burlan por ser cristiano, por seguir a Cristo, por venir a la iglesia, siéntese afortunado, es un privilegio. Si quiere, acompáñeme a 1 de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19. 1 de Pedro 4, 12 al 19.
Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque en tiempos de que el juicio comience por la casa, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza, no sé si lo pueden apagar. Ok, entonces como decía, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios, al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén, hermanos, que el Señor nos está animando y nos está advirtiendo y quiere que alcancemos la meta de estar con Él, ¿verdad? Y hermanos, una forma que actúan los cobardes, que es bueno saber, desde un punto de vista práctico, es una persona sometida a las influencias de las circunstancias que actúa sin ningún criterio, determinación o voluntad para salir de una situación concreta. No se quiere enfrentar a ella, o sea, para huir del problema que se le ha presentado. Y los que son cobardes, por eso es que dicen que irán al lago de fuego, al infierno, porque no permanecen, no tienen decisión, no tienen firmeza, no son fieles. Entonces, por eso pongamos atención. Y quiero darles rápidamente también 4 ejemplos. Si vamos a Números 13, por favor, vamos a tocar sobre los 10 espías que son llamados los 10 espías cobardes, ¿verdad? Podemos buscarlo en Números 13. Y si no tenemos Biblia, creo que lo van a poner ahí. Ok, Números 13 del verso 1. Bueno, 1 y 2, vamos a hacerlo. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Las personas que Dios mandó a Moisés que fueran, no eran cualquier persona, ¿verdad? Eran príncipes entre ellos. Eran personas que pudieron con buena posición. Y usualmente uno piensa en reyes, en príncipes que tienen supuestamente carácter, ¿verdad? Y fuerza. Bueno, eso fue lo que Dios le mandó. Veamos en el verso 25 de ese mismo capítulo. Dice, y bueno, sabemos que Dios mandó uno de cada tribu, eran 12, ¿verdad? Espías que Moisés envió. Y el 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y si vamos al versos 27 al 29 ahora, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Le trajeron fruta, ¿verdad? Pues el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y si vamos al verso
versos 31 al 33 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces vemos que habían 2 espías, 10 dieron este reporte de que, ay no, qué miedo, no, hay de estos, y nosotros nos vemos como langostas, temerosos, cobardes. Habían visto tantos milagros y obras grandiosas que Dios les hizo para sacarlos del pueblo de Egipto, y se les olvidó, ¿verdad? Se les olvidó, y así somos nosotros. No los critiquemos a ellos, porque muchas veces el Señor nos ha rescatado de accidentes. A mí me pasaron que me dijeron que yo me iba a morir, que tenía un tumor en el cerebro, de que no iba a vivir mucho tiempo. Y el Señor me sanó, se equivocó el doctor. Cualquier cosa, aquí estoy. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos esas experiencias de cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no debemos olvidarnos de eso. No debemos olvidarnos de quién es nuestro Dios. Pero sabemos que gracias a Dios habían 2 espías que no vieron las cosas igual. Que se recordaron de quién era su Dios y que con Él todo es posible, ¿verdad? Con Él todo es posible. Entonces, en el verso 30 vamos a hablar de esos 2 espías que dieron un buen ejemplo. Caleb, en verso 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Él decía: no, si nosotros podemos con ellos, porque él sabía que tenían a un Dios todopoderoso con ellos. Y también vayamos al capítulo 14, un poquito más adelante, en el verso 6 a 9, vamos a ver a Josué. Dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y mira lo que dice. Y a veces es nuestra actitud, cuando alguien nos da una palabra de ánimo o algo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Imagínense. Pero lo precioso es la actitud y el espíritu, porque sabemos que había otro espíritu en Caleb, que dice la palabra, y yo creo que en Josué también, de que ellos confiaban en su Dios y decían: los comeremos como pan, con nosotros está Jehová. No temáis, no tengamos miedo. Y también el Señor les dice a ustedes: no teman en sus luchas, en sus pruebas, en sus batallas. Dios es más grande, Dios es más poderoso. Dios nunca pierde el control, ¿verdad? Él tiene el control siempre. Lo que sucede es que a veces nosotros nos alejamos de su voluntad y tenemos consecuencias que pagar. Hay cosas que nos pasan, que suceden, pero Dios puede cambiar las cosas para bien si nos volvemos a Él. Amén, hermanos. Entonces, que seamos como Caleb y Josué. Ellos vieron la situación con otra actitud y conocían al Señor y confiaban en Él y eran valientes. Y vemos que en el verso 24 de ese mismo capítulo dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y Josué fue bendecido. En el 13 dice: Josué entonces le bendijo, a Caleb, y dio a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad.
Entonces vemos en el verso 14, en el siguiente, dice, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefón ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dios tuvo misericordia de estos dos y de sus familias por la actitud que ellos tenían, la confianza que ellos mostraron, y hasta fueron bendecidos, ¿verdad? Y sabemos también cómo Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que nosotros también tomemos esa decisión, ¿verdad? Y no seamos, como dice la de cobardes, pusilánimes, sin valor, sin espíritu, ¿verdad? Que no seamos así. Hermanos, Caleb recibió como heredad a Hebrón. Que el Señor encuentre en nosotros ese mismo espíritu y que tengamos confianza en Él. Que sepamos quién es nuestro Dios y que con Él todo es posible. Sabemos muy bien el verso 13 del capítulo 4 de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Otro ejemplo es Pedro. Yo creo que muchos se identifican con Pedro. Yo sé que yo lo he hecho. Es un buen ejemplo de alguien que una vez mostró cobardía y que fue esclavo del miedo. La triple negación de Pedro a Jesús para salvar su propia vida reveló un miedo que aún estaba sometido a los hombres y no a Dios. Y lo podemos ver para si lo quieren anotar para después estudiarlo. Esto está en Lucas 22, 54 a 62. Pero mire, lo precioso es, y también en otras, si vemos otras experiencias, vemos que también Pedro mostró cobardía, ¿verdad? Que fallaba. Pero a pesar de la cobardía de Pedro en algunas ocasiones, Jesús le amó. Siguió llamándole discípulo. Con el perdón de Jesús y el don de su Espíritu santificador, Pedro aprendió a vivir una vida de una gran fe y valentía, a pesar de enfrentarse a la persecución. Él sí tuvo que someterse a torturas, a ser apedreado, a tantas cosas que podemos leer que él sufrió, que él pagó un precio alto. Y lo pudo hacer gracias a que Dios había trabajado en su corazón y cambiado. Él ya no era un hombre cobarde, él era un hombre valiente y dispuesto a dar todo como Dios mismo lo dio por él y por nosotros. Otro ejemplo y el mejor ejemplo es Jesús. Un ejemplo de cómo afrontar el miedo sin dejar que éste le controle o le impida obedecer a Dios. Y por favor, los que puedan, acompáñenme a Lucas 22, 42. Lucas 22, verso 42. Okay, Lucas 22, 42 al 46 dice, diciendo, este es Jesús, ¿verdad? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Jesús oraba para que en sus momentos de temor o miedo o de agonía, de dolor, Él oraba, Él buscaba al Señor, y eso es nuestro ejemplo también. Si somos hijos de Dios por la fe en Cristo, no tenemos que temer también la condenación que leíamos en Apocalipsis 21:8. Pues sabemos, como también dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos acercarnos a Dios con nuestros temores, pidiéndole que obre su perfecta paz en nosotros, que Él vuelva la paz a nuestro corazón, a nuestras vidas. Si vamos, bueno, yo lo leo, hermanos, por tiempo. El Salmo 148:18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras.
Y es bonito como dice eso, de verdad, ¿verdad? De veras. No medio, no a veces, no un domingo sí, no un domingo no. Él quiere que le pidamos y Él no nos defraudará. Y si quieren después pueden leer Mateo 7, hay algo muy precioso ahí, el Señor hablando también. Bueno, hermanos, si estamos caminando con el Señor, las luchas que tenemos no deben desanimarnos, ni sorprendernos, ni asustarnos. Como leíamos, Dios nos advirtió que vamos a pasar tribulaciones y angustia. Pero Dios es nuestra respuesta hoy, mañana, siempre. Si permanecemos en Él, nuestro Dios y Salvador ha prometido estar con nosotros en esos montes y en esos valles. Y asimismo, si padecemos con Él, no nos olvidemos de esta parte que no mucho nos gusta escuchar. Para poder reinar con Él, hay que padecer con Él, hay que pagar el precio, hay que pagar ese precio. Y para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas que les suceden les ayudan a bien. Pero es tiempo de decidir, y yo sé que el Señor nos estaba hablando como iglesia esto mucho. En estos últimos servicios el Señor nos ha hablado mucho, el pastor nos ha compartido, yo creo que palabra de Dios, que solo recordándonos que solo hay dos caminos. Y tenemos que decidir a quién le vamos a creer. Tomemos la armadura de Dios que menciona Efesios 6. No debemos vivir nuestra vida descuidadamente, perdiendo precioso tiempo en cosas o en actitudes que alejan su presencia y su gracia de nuestras vidas. Ay, yo dejé de buscar al Señor tantos años porque me ofendieron, porque pasó esto en la iglesia, porque se dividió la iglesia. A veces, hermano, hay tantas situaciones o problemas que podemos pasar y podemos conseguir excusas, hermanos, pero eso es lo que son. Y no debiéramos tener esas excusas, no debiéramos decirle al Señor, por esto. El Señor ha dicho, en todo momento, en toda situación, denme gracia y confíen de que yo tengo el control y Él va a encaminar eso para bendición, si estamos esperando en Él y confiando en Él. No debemos confiar en nuestras habilidades. Dejemos de poner excusas por todas nuestras falencias. Reconozcamos lo que realmente somos delante de Dios. Si somos débiles, si somos cobardes, si nos gusta el pecado, nos gustan las cosas de este mundo, si hay ídolos en nuestro corazón, pongámoslos delante del Señor. 2 de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Imagínense qué está diciendo ahí. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconocemos que somos débiles, ahí puede Dios mostrar su mano poderosa y ayudarnos a entrar. Hermanos, como iglesia nos urge encuentros con el Señor, toques de su presencia y su Espíritu Santo. Y sabemos que Dios busca a corazones dispuestos. Solo busca corazones que de verdad quieran, que estén abiertos, que le den la oportunidad a Dios, que estén poniendo atención. No tengamos miedo de entregarnos y seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Si lo haces de verdad, no te arrepentirás, puse yo. Y es así, hermanos, yo doy testimonio de eso, hermanos. Si uno de verdad busca al Señor, no es una vida aburrida, es una vida emocionante, pues sabe uno de que cada cosa tiene su razón. Y a veces uno dice, y uno puede ver después, a veces en el momento de la tormenta, de la neblina, de las tinieblas, no vemos, pero muchas veces, mejor dicho, yo creo que todos lo sabemos, después que pasamos la tormenta uno se da cuenta, por esa experiencia que yo tuve, por ese momento doloroso, difícil, me preparó para esto, o puedo entender a esta persona y darles palabras de fuerza, o conocí a mi Dios que me rescató de esa experiencia. Entonces, ánimo, hermanos, para terminar también, quería contarles un cuento. Y este cuento nos los compartió alguien muy especial, a quien queremos mucho, hace muchos años.
Y tremendo porque lo conseguí, vamos a decir, como que justo a tiempo y daba perfecto, yo creo que con el mensaje. So, quiero contárselos. Y yo sé que a los niños también les va a gustar esta historia. Dice, así empieza este cuento. En un lugar habría un gran cerro y unos sapitos dispusieron subirlo, compitiendo a ver quién llegaba a la cumbre primero. Con entusiasmo se inició la carrera. Mucha gente se reunió y emocionados les gritaban: ¡adelante, ustedes pueden! ¡Lo lograrán! ¡Tenemos confianza en ustedes! Y así siguieron uno por uno. Pero en cierto momento el cerro se puso difícil y principiaron a quedarse uno, otro y otro. Los que siguieron eran pocos. Entonces los gritos de las personas fueron cambiando y les decían: ¡paren ya! ¡Es imposible lograrlo! No sean ridículos, no sean tontos, ¿no miran el camino duro? Y con esas palabras se quedaron otros. Puede ser de cansancio o el desánimo. Pero uno, y me gusta esto, lo tengo en mayúscula, como siempre existe, ese uno siguió a pesar de todo y llegó, hermanos. Al estar arriba, corrió un hombre y le preguntó: usted tiene que darme el secreto para llegar. ¿Cuál es? ¿Cuál era el secreto? El sapito era sordo. No escuchaba las palabras de desánimo. Y así tenemos que ser nosotros cuando escuchamos. ¿Para qué vas a la iglesia? ¡Qué hipócrita! ¿Para qué vas si tú no cambias? Es tremendo. No escuchemos esas voces. ¿Qué significa esto? Para mí la respuesta está en la palabra de Dios. Otros lo lograron, como David, y lo dice en sus salmos. Pasó por mucho, pero su corazón y oídos eran solo para escuchar a Dios. Él quería sentir y escuchar solo lo que su Dios le decía y gritaba. Vamos, hermanos, tómate de Él y lo principal, escucha solo lo que tu Dios y Padre te habla. Ánimo, solo sé valiente y esfuérzate. Y como Josué lo hacía, como Dios lo hacía o Moisés lo hacía a través a Josué, que le decía: sé valiente, esfuérzate. Vemos que Dios no nos mira como que, ¿por qué tienes miedo? Es algo normal. ¿Por qué temas? Es normal. Pero Él nos recuerda: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy aquí al lado, ¿no me ves? Aquí estoy. Entonces, ánimo, hermanos, que podamos cobrar valor y no ser hallados cobardes. Dice: hombres de verdad solo se cocinan en el horno de Dios. Amén, hermanos. Y que, como dicen, llévame al Calvario para estar junto a ti, dame gracia para correr y conocerte más. Y músicos, si pueden subir un momento. Yo sentí cantar un canto, un himno viejito, pero hermanos, ustedes saben que los himnos de las sendas antiguas eran ungidas, hermanos. Y ahí uno puede sentir la presencia de Dios. Y les quiero contar, si tienen paciencia, la historia de este canto, porque es tremendo también. Este himno, he decidido seguir a Cristo, viene de las últimas palabras que dijo un creyente antes de que él y su familia fueran asesinados por ser creyentes de Jesucristo. Pero que a consecuencia de esto comenzó un gran avivamiento en este pueblo. Como consecuencia de un avivamiento en Gales, en 1841 llegaron algunos misioneros en el noreste de la India. A esta zona también llegó un grupo de misioneros bautistas estadounidenses. Esta región era extremadamente peligrosa para predicar el evangelio, ya que decenas de misioneros fueron asesinados. Gracias al trabajo de evangelización, se convirtió Noxen y su familia, pertenecientes a la tribu Garú. Este hombre había aprendido lo básico del evangelio: seguir a Jesús, dejando de vivir en pecado.
Pero al enterarse de esto, el jefe del pueblo ordenó que lo arrestaran. Luego reunió a toda la gente en la plaza principal y le dijo a Noxén que si no renunciaba a su fe, sus hijos serían ejecutados. Ante esto, el hombre respondió: he decidido seguir a Jesús. No hay vuelta atrás. Noxén dijo esto porque sabía que renunciar a su fe era volver atrás, era ser cobarde. Volver a vivir en pecado sin seguir a Jesús. Entonces el jefe ordenó matar a los 2 hijos del creyente. El jefe volvió a hablarle diciéndole que si no cambiaba de actitud, su esposa moriría. La respuesta del hombre fue: aunque nadie se una a mí, aún así lo seguiré. No hay vuelta atrás. Así que mataron a su esposa. Al escuchar esto, el jefe enojado le exigió a Noxén que renunciara públicamente a su fe o se enfrentara a la muerte. Tocado por el Espíritu Santo, Noxén respondió: he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. El jefe pidió entonces por última vez negar su fe y vivir. Noxén dijo alegremente, no tristemente, sino alegremente. Ese es el poder del Espíritu ahí que él tenía. Estas últimas palabras: la cruz delante de mí, el mundo detrás de mí. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Entonces lo mataron como el resto de su familia. Pero esto, la muerte de ellos y que él se permaneciera fiel, desencadenó un avivamiento masivo en la aldea, comenzando con el jefe, porque éste estaba extremadamente perturbado por la fe de aquel hombre. No podía entender por qué Noxén, su esposa, sus 2 hijos dieron su vida por un hombre, por Jesús, que vivió hace unos 2000 años en algún otro continente. Por eso quería experimentar el extraordinario poder que se ocultaba tras la fe de la familia. El Espíritu Santo lo tocó y espontáneamente confesó: yo también pertenezco a Jesucristo. Cuando los aldeanos reunidos escucharon a su jefe confesar su fe en Jesucristo, toda la aldea aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Este evento desencadenó un gran avivamiento espiritual en aquel lugar. Seguir a Cristo fielmente es la mejor decisión y la más importante que podemos tomar en esta vida, que podamos tomarlo hoy. Amén, hermanos. Pongámonos de pie y cantemos este canto. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, que no volvamos atrás en nuestra caminata, Señor. Que no seamos de los que vuelven por el camino, Señor, desanimados, sin esperanza, Señor, decepcionados porque las cosas no salen como pensamos o como esperamos, Señor. Oh, que nuestro corazón mire hacia adelante y diga: Señor, yo sigo adelante por tu gracia, tomado de tu mano, Señor.
Oh, por favor, atráenos y danos encuentros contigo, Señor. Por favor. Dice ahí en Números que la cobardía para Dios es rebeldía. ¿Cobardía ante qué? Bueno, si el Señor de algo nos ha estado hablando, nos ha estado atrayendo, búscame. Pero es que me da, y ponemos excusas, hermano. La salud, los amigos, los quehaceres, el frío. Y nos apartamos, nos alejamos de obedecer. Para Dios es rebeldía, porque Él nos ha hablado. Él nos ha hablado. Y quiero que nos vayamos con este pensamiento. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. ¿Cuál es ese espíritu? Su espíritu. No es nuestra buena voluntad. No, yo voy a buscar a Dios. Se nos acaba la gasolina rápido en el camino, hermanos. Al primer problema ya estamos desanimados. Pero si nos agarramos de la mano de Dios, vamos a caminar. Hay un país aquí en Europa, no recuerdo cuál es, pero hay muchas montañas en una región y la gente utiliza mucho la bicicleta. Entonces ellos tienen algo para que la gente pueda seguir usando, porque es el medio de transporte más común ahí. Y ellos en la orilla de la calle tienen algo como un pedal instalado ahí, y alguien va en la bicicleta, pone el pie y eso lo sube, hermanos. No sé si ustedes saben en qué país es. En Holanda. Eso lo sube. Hermanos, qué bonito. Eso es caminar con Dios. Ya no puedo, Señor. Bueno, pon el pie aquí, yo te llevo. Hermanos, eso es Dios. Él renueva nuestras fuerzas, pero tenemos que buscarlos. Así que ánimo, buscando al Señor, y que podamos decirle: he decidido, Señor, te voy a seguir, no por mis fuerzas, porque mis fuerzas faltan, por tu gracia, por lo que tú has hecho. Así que ánimo, hermanos, esta semana, buscando al Señor, caminando con el Señor. Señor, gracias por la palabra que nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a afirmarnos en nuestra caminata, en nuestro corazón, y decirte: he decidido, Señor, seguir a Cristo. He decidido caminar contigo, Señor. Oh, y si nos faltan las fuerzas, Señor, sosténnos, levántanos, y que podamos poner nuestra mirada en ti y no en nuestras circunstancias, Señor, o en nuestra condición, o en nuestros sentimientos, Señor, sino agarrados de ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre.